Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Paradoja Educativa. En esta ocasión estamos aquí el profe Carlos Mario Carmona y el profe Elías Sepúlveda. Llegamos a ustedes con esta propuesta como una estrategia para acompañar a las comunidades educativas en el marco del programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación Nacional. Saludamos entonces a nuestros compañeros docentes, estudiantes de licenciatura, estudiantes de escuelas normales, padres de familia comprometidos con los procesos escolares de sus hijos y en general a todos los que sienten interés por la actualidad educativa. Hoy reflexionaremos acerca de la formación en lenguaje y cómo la literatura aporta a la formación del pensamiento crítico. Tomaremos como referencia los planteamientos de los estándares básicos de competencia en lenguaje del Ministerio de Educación Nacional de Colombia y autores como Jairo Aníbal Niño, Hugo Semmelman y Marta Nussbaum. Nos alegra que estén conectados y aprendiendo con nosotros. Evaluación. Didáctica. Nuevas tendencias pedagógicas. Adaptación al cambio. Esto es Paradoja Educativa, un programa para analizar, debatir y proponer formas del ser y el hacer en educación. Acompáñanos. Mario y oyentes, ¿será que como docentes realmente tenemos claro por qué es tan importante ser competente lingüísticamente para desempeñarse en la vida? Con esta pregunta parte el documento de estándares básicos de competencias en lenguaje en el capítulo El porqué de la formación en lenguaje y se expone la perspectiva conceptual que fundamenta la enseñanza del mismo en Colombia. Para reflexionar en torno a esa pregunta se hace necesario pensar otras cuestiones. Por ejemplo, el hecho de que el lenguaje es inherente a las relaciones del ser humano desde sus subjetividades hasta sus colectividades, lo cual permite que se configure una visión del mundo que exprese y que se relacione con los otros, los que habitan en su contexto. Es decir, adquiere un doble valor, uno subjetivo y otro social. Y con relación a esto entonces, ¿qué tanta claridad tenemos los docentes acerca de este aspecto a la hora de planear los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área del lenguaje? ¿Qué uso le damos a la literatura? ¿Formamos a nuestros estudiantes para ser sujetos críticos del mundo que habitan? ¿Las dificultades de la enseñanza del lenguaje en Colombia son responsabilidad entonces de la propuesta de los estándares básicos de competencias diseñados para esta área? Podríamos pensar esto mismo en otros países, cuestionándonos si es responsabilidad del Estado designar las competencias del área del lenguaje. Para empezar, se hace necesario reconocer que el lenguaje es una de las capacidades que más ha marcado el curso evolutivo de la especie humana. En efecto, gracias a él, los seres humanos han logrado crear un universo de significados que ha sido vital para buscar respuestas al porqué de su existencia. Tal es el valor que, por ejemplo, poseen los mitos, interpretar el mundo y transformarlo conforme a sus necesidades. Así la ciencia y la tecnología no podrían existir sin el uso de sistemas simbólicos, construir nuevas realidades. ¿Qué tal los mundos soñados por García Márquez o Julio Verne? Establecer acuerdos para poder convivir con sus congéneres, piense, por ejemplo, en la Constitución Política de Colombia, y expresar sus sentimientos a través de una carta de amor, una pintura o una pieza de teatro. Usted, que es una persona adulta y por lo tanto sensata, madura, razonable, con una gran experiencia y que sabe muchas cosas. ¿Qué quiere ser cuando sea niño? Audio tomado de radioteca.net. Créditos de radialistas apasionadas y apasionados. ¿Recuerdan este poema? Son palabras del poeta Jairo Aníbal Niño, uno de los principales exponentes de la literatura infantil y juvenil en Colombia. Nótese que este autor particularmente rescata la necesidad de que como adultos no abandonemos el espíritu de niño que llevamos dentro. Él sostiene una invitación a ser hombres que pueden apreciar, valorar y dar sentido a las cosas más sencillas que nos da la vida, la capacidad de asombro e imaginación para ver, construir y concebir un mundo en el que quepamos todos. Ahora bien,
¿Qué relación tiene nuestro invitado con el proceso de enseñanza y aprendizaje de la literatura en la escuela? Ya veremos. Mientras tanto, disfrutemos del poema El caballo y pensémoslo en el escenario de las realidades escolares. Audio tomado del portal secretosparacontar.org. El caballo. ¿Qué tienes en el bolsillo? Un caballo. No es posible, niña tonta. Tengo un caballo que come hojas de menta y bebe café. Embustera. Tienes 0 en conducta. Mi caballo canta y toca el armonio y baila boleros, bundes y reggae. ¿Se volvió loca? Mi caballo galopa dentro del bolsillo de mi delantal y salta en el prado que brilla en la punta de mis zapatos de colegial. Eso es algo descabellado. Mi caballo es rojo, azul o violeta, es naranja, blanco o verde limón, depende del paso del sol. Posee unos ojos color de melón y una cola larga que termina en flor. Tiene 0 en dibujo. Mi caballo me ha dado 1000 alegrías, 80 nubes, un caracol, un mapa, un barco, 3 marineros, 2 mariposas y una ilusión. Tiene 0 en aritmética. ¡Qué lástima y qué pena que usted no vea el caballo que tengo dentro de mi bolsillo! Y la niña sacó el caballo del bolsillo de su delantal, montó en él y se fue volando. Para comprender un poco mejor cómo se relaciona lo anterior con la enseñanza del lenguaje y la literatura, Jairo Aníbal nos cuenta su concepción sobre la escuela y qué es ser maestro. Entrevista disponible en YouTube con el título Jairo Aníbal Niño, Ser Maestro, canal de Alfonso Ángel. ¿Tú quieres contar ese cuento a tus compañeritos? ¿Quieres compartir esa magia? Sí, maestra, cuenta el cuento. De pronto un bracito flaco en el fondo del salón, maestra, ¿sí qué? Yo anoche tuve una pesadilla terrible, maestra. Todavía estoy temblando de miedo. Mi corazón está hecho pedazos, maestra. ¿Quieres contar tu pesadilla, tu miedo, tu terror? ¿Quieres compartirlo con tus compañeritos? Sí, maestra. Cuenta el cuento de su sueño de horror. Bueno, en la boleta de captura dice matemáticas de 8 a 9. Y esta maestra maravillosa firma matemáticas de 8 a 9 y no está mintiendo. No está mintiendo. ¿Qué otra cosa son las matemáticas sino los sueños y las pesadillas de los seres humanos? ¿Qué otra cosa es la ciencia sino un encuentro con un corazón que pregunta y que ríe y que llora en ocasiones? Entonces la escuela que yo sueño es la escuela de la libertad, la escuela de la alegría en medio del horror. Los niños nos enseñan que en medio de la guerra un niño eleva una cometa y una niña inventa una muñeca de trapo y canta una canción que viene de lo más hondo del tiempo. Entonces, ¿por qué no se da importancia a la figura del maestro? Porque estamos en manos del poder, que es abominable. El poder desconfía de la libertad, de la alegría. A alguien feliz es sospechoso. Algo malo ha hecho, ¿no? Y hay un culto a la muerte y al horror, porque con la muerte y el horror dominan y someten. Pero pienso que se abren puertas y ventanas para una nueva visión del mundo y de las cosas. Creo que hay maestros que luchan por esa necesidad de ser libres. Jairo, ¿ha dictado clases alguna vez? Yo jamás he dictado una clase porque esa es una de las cosas terribles que a veces uno encuentra dictadores de clase. No, mi encuentro con los niños y los jóvenes fue un encuentro de amigo, de cómplice en las preguntas, ¿no? En mi cátedra jamás asumí la autoridad como medio de relación con mis muchachos. Yo no creo en las calificaciones, no creo en las notas, no creo en las libretas de asistencia, porque sueño con una maestra que un día un muchacho se le acerque y le diga: maestra, yo ayer no vine al colegio porque ayer me enamoré. Y la maestra lo abraza y le diga: ay, muchacho, qué lindo, gracias en lo que a mí me toca porque yo soy tu maestra. Además, ¿por qué viniste hoy? Ve, ahí viene el profesor fulano de tal que es terrible, pero yo te defiendo. ¿Cómo va a ir uno al colegio el día en que se enamora? ¿Eso quiere decir que un buen maestro es...? Un buen educador no ha renunciado a su condición de niño y de joven y de pájaro y de dinosaurio. Estoy viendo aquí el dibujo de un tiranosaurio rex, que no era tan cruel como dicen las películas, que estuvo buscando la palabra, el tiranosaurio rex,
y que un día se detuvo porque se encontró un dinosaurio chiquitico que cantaba. Y este tiranosaurio se conmovió, porque ahora el problema es que todo es homogéneo, ¿no? No todos eran iguales. Se habla de los hombres del Paleolítico, por ejemplo, todos iguales. No, no eran iguales. Tanto no eran iguales que algunos de los dinosaurios soñaron con volar. Quizás las primeras criaturas que volaron fueron dinosaurios. ¿Y cómo lo hicieron con el sueño? Porque quisieron volar primero, ¿no? Entonces hubo uno que era muy lindo. Dijo, yo soy capaz de volar. Y se acercó a un abismo y se tiró y ¡suba! ¡Bah! Abajo. El primer mártir del vuelo. Y los otros dijeron, no, pero no vamos a renunciar pues al vuelo. Y durante millones de años, su sangre, sus huesos empezaron a ponerse largos y finitos, la cadera. ¿Ah? El milagro de la cadera transformada aquí posibilitó el vuelo. Y después de millones de años, un día esos dinosaurios se acercaron al borde del abismo. Y claro, no, tú primero, un ratico, tú primero. Y siempre hay uno más audaz que otros. Digo, está bien, yo. Abrió las alitas y se lanzó. Y primero, pero perdón, y empezó a ganar altura. Y a revolotear. Y los otros entonces se lanzaron y empezaron a volar. Y el vuelo se mantuvo hasta hoy. Porque no es simplemente un tributo a la física, ni a las leyes de la evolución, sino a la alegría, a la fiesta. Cuando uno vuela es feliz. Es una de las posibilidades maravillosas de ser feliz y libre. Entonces fue un tributo a la alegría. Jairo, qué bueno. Por favor, déjenos un mensaje para los maestros. Es una arrogancia tratar de llegar con un mensaje a los educadores, un consejo a los educadores. Es al revés. En este día los educadores son los que tienen que ser escuchados. Sus voces deben ser escuchadas a lo largo y ancho del mundo. Ellos son los que deben abrir su corazón y hablarnos del amor. Porque no solamente nos hablan del amor, sino que el buen maestro construye amor todos los días, construye libertad, construye solidaridad. Cuando la guerra, el odio, la codicia están debilitando el mundo, estamos al borde de la desaparición. Los maestros tienen la posibilidad maravillosa de insistir en tiempo y espacios de salvación para el corazón humano. Entonces la escuela es la escuela de la vida. Y la escuela no solamente es un aula, y los maestros están ahí como pájaros revoloteando y consolidan entonces una posibilidad de que los seres humanos se miren a los ojos finalmente y se encuentren con todo lo que de humano tienen, y lo que uno de humano tiene, lo que lo posibilita para el amor, para la alegría y para la vida. Y como no podría ser de otra forma, quisiéramos que antes de despedirnos nos regalara una de sus bonitas poesías. Quizás de la alegría de querer, un texto que ha estado en el corazón de miles y miles de personas. ¿Me haces un favor? ¿Qué clase de favor? ¿Quieres tenerme mis avioncitos durante todo el recreo? ¿Durante todo el recreo? Sí, es que tú eres mi cielo. Ahora, profes, pensemos un poco acerca de cuántas veces frustramos la imaginación y creatividad del niño. ¿Acaso, de alguna manera, nosotros aportamos a la construcción o transformación de la escuela en una cárcel? ¿Cómo las palabras de nuestro escritor invitado se configuran en una invitación para transformar las prácticas de enseñanza y aprendizaje de la literatura en el área del lenguaje? ¿Hacemos buen uso de la literatura para la formación humana? El mundo de la literatura es tan amplio como las interpretaciones que suscita. Los rasgos de la literatura en el aula deben propender a la formación a partir del descubrir y redescubrirse entre muchos puntos de vista y perspectivas. Así, la literatura permite el discernimiento de la vida y la reflexión en relación con el mundo en que se vive. Y es que al aterrizar el escenario literario en el aula de clase es relevante considerar los aportes que hacen Martha Nussbaum, filósofa defensora de la enseñanza de las humanidades, en conjunto con el maestro Hugo Semmelmann, quien refiere la importancia de la formación humana a partir del pensamiento crítico y anticonvencional.
En ambos es posible condensar un concepto de formación, el cual desde la perspectiva interpretativa se retoma a partir del humanismo. Nussbaum aporta específicamente los sustentos acerca de la necesidad de un lector capaz de abstraerse de la obra hasta el punto de crear contacto inseparable entre el lector y el personaje, hecho que se denominará imaginación literaria, propia de la sensibilidad y la empatía que se establece con la literatura, los personajes, escenarios, tramas y circunstancias humanas y el mundo de un lector que busca formarse y acomodarse en la sociedad. En línea con la intención manifiesta de formación, Semmelmann sustenta que la escuela está llamada a garantizar la formación del pensamiento crítico y el reconocimiento de la realidad como el acto liberador del individuo atrapado en su naturalización. Pero, ¿a qué nos referimos con naturalización? La naturalización la podemos definir como ese estado de resignación en el cual el individuo considera natural incluso aquello que es incómodo, aquello que cercena sus condiciones para un buen desarrollo, aquello que justifica lo injustificable como el hecho de morir en medio de la violencia, el hecho de sufrir hambre a causa de la extrema pobreza, el padecer el dolor por el maltrato físico o psicológico, el hecho de contribuir a la anulación del otro y de perpetuar la rotulación de los otros en grupos como vulnerables o minorías. Así, los negros, los indígenas, campesinos, desplazados, los hijos de nadie y aquellos que nada tiene y nada son. Esa naturalización nos hace no reconocer las realidades propias y de los otros y tomar como natural esas realidades, no importando el dolor propio o el de los otros, permitiendo a su vez no proponer formas de transformación. Al contrario, habituándonos a las inclemencias, padecimientos y sufrimientos. Conviene entonces pensar en la literatura para formar el pensamiento crítico. La literatura nos permite habitar otros mundos posibles y reconocer realidades propias y de otros gracias a la narrativa, sucesos y acontecimientos que trasegan los personajes. Un ejemplo de ello sería la obra de literatura infantil El mordisco de la medianoche, del autor colombiano Francisco Leal Quevedo. La novela narra las peripecias de Mile, una niña indígena guayú que vive feliz con su numerosa familia en una ranchería de La Guajira entre el mar y el desierto. Descubrir involuntariamente un delito los obliga a huir a una gran ciudad donde vivirán como desplazados. Allí se apodera de ellos el mordisco de la medianoche, el hambre y la nostalgia por el hogar perdido. El libro describe los sufrimientos que atraviesa una familia víctima de la violencia en Colombia y a su vez nos enseña los valores y la riqueza de una gran cultura indígena. Es así como la escuela es un lugar privilegiado que permite espacios para formar desde perspectivas tales como los conocimientos en las ciencias fácticas y el perfil ideal de humano para el mundo. El aula de clase es el escenario propio para orientar la perspectiva de vida que cada individuo trae consigo, por lo que es relevante sugerir modelos de formación humana, crítica, reflexiva e inteligente. Y es como en la literatura emerge la posibilidad de formar un lector pensador, que sea idóneo para proponer y transformar de acuerdo con sus juicios y a su análisis inteligente de la vida, decantando todo ello en el constructo ideal de una sociedad justa y equitativa. Muy interesante todo lo que podemos aprender alrededor del pensamiento crítico. Todo esto nos permite comprender que la literatura, al igual que la formación en lenguaje, es un tema tan amplio que no lo podríamos abordar en una totalidad. En ella se reflexiona atendiendo a las necesidades propias de los propósitos de la enseñanza. Tenemos mucho que hablar de este tema. Por ahora vamos a dejar pensando a nuestros oyentes en los elementos propuestos, pero no te desconectes de nuestras emisiones porque en los próximos capítulos avanzaremos hacia nuevos detalles que permitirán ampliar la perspectiva y caminar rumbo a una enseñanza que sea para la vida y la formación de ciudadanos del mundo. Pues Mario y estimados oyentes, esto ha sido todo en este capítulo. Ya saben que estamos trabajando para ofrecerles más información de su interés. Recuerden que estuvimos en la presentación el profe Carlos Mario Carmona y el profe Elías Sepúlveda. Puedes encontrarnos en plataformas digitales con el nombre Paradoja Educativa, en YouTube, Spreaker, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.
Esta es una producción de la Comunidad de Aprendizaje de Docentes Tutores del Suroeste de Antioquia en el marco del programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. ¡Hasta la próxima!